Panicuna, Wauwicuna. Hermanas y hermanos, continuamos nuestra clase de quechua. Hoy día estudiamos el morfema de acción progresiva, IK, agregado al tema verbal. Equivale en castellano estar más gerundio. Kushikuikai, estar alegrándose. Rayaikai, estar empezando. Ruraikai, estar haciendo. Wagaikai, estar llorando. Yachakuikai, estar aprendiendo, estar estudiando. Ayu tinkuichau kushikuikaya. Nos estamos alegrando en el encuentro familiar. Aruita ayaika, estoy iniciando la labor. Shanti wasinta ruraika, Santiago está haciendo su casa. Pishbukuna kushishka wagaikaya, los pájaros están cantando alegres. Imatakanan yachakuikanki, Kichuata yachakuika. ¿Qué estás aprendiendo ahora? Hoy estoy aprendiendo quechua. Arui, labor. Prefiero la palabra labor y no trabajo. Ayu, familia, clan, comunidad. Ima, ¿qué? Interrogativo o exclamativo. Kana, hoy. Kushikui, alegrarse. Kushishra, alegre. Pishro, pájaro. Kayai, empezar. Rurai, hacer. Shanti es hipocorístico o trato familiar del nombre propio Santiago. Tinkui, encuentro. Wagai, cantar si se refiere a los pájaros o al sonido de la naturaleza. Pero si se trata de personas es llorar. Wasi, casa. Yachakui, aprender. En estas oraciones ha habido el morfema chau, que significa en, que puede ser locativo o temporal. Por ejemplo, wasichau, en la casa. Y kaikiyachau, en este mes, en este caso es temporal. Ta, objeto directo. Por ejemplo, Shanti wasinta ruraika, Santiago está haciendo su casa. Nuestra clase de hoy es acción progresiva. Por ejemplo, en este momento yo estoy enseñando. Yachatsikuika, estoy enseñando. Por hoy día, basta. Yanasakuna, Aiguayá. Amigos, hasta luego.
Hasta pronto.